¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. El día de hoy estamos en nuestra segunda edición de P&E Talks, Mesas Universitarias, y estamos muy contentos de presentar hoy el tema de Derecho Energético, una materia que, como hemos platicado justamente con nuestro invitado especial de hoy, es algo que todavía está en desarrollo en el país, todavía sigue madurando esta materia, pero sin duda es algo que continúa siendo fascinante y mucho más bien muy pertinente en estos tiempos que transcurren. Entonces, para dar la bienvenida al maestro Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar y por el tiempo otorgado para esto. Y por Gracias. supuesto a nuestros dos estudiantes de la carrera de Derecho, Alejandro Villaseñor y Carlos Araujo. Hola. Si se Gracias. pueden presentar, por favor. Si quieres tú primero, Alex. Yo soy Alejandro Villaseñor, estudiante del semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bien. Y Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Araujo, igualmente que como mi compañero Alex, también estudio Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, actualmente en décimo y último semestre. perfecto. Entonces, pues vamos a iniciar con la charla. Aquí la dinámica es, ellos prepararon un par de preguntas para platicar con Israel. Entonces vamos a arrancar con Alejandro para que nos plantees tu primera pregunta para el maestro Israel. Bueno, muchas gracias. Mis dos preguntas están relacionadas. La primera es más general, entonces empiezo con ella. Bueno, en México sabemos que el tema energético está regulado a nivel constitucional, ¿no? De hecho, uno de los artículos más emblemáticos de la Constitución es relativo al tema. Históricamente, el marco constitucional que regulaba el sector energético había hecho que este se encontrara bastante cerrado a la competencia y a la inversión privada, ¿no? O sea, incluso por cuestiones ideológicas como el nacionalismo y todo esto, siempre el sector energético mexicano, hasta antes de la reforma del 2013, había sido un sector bastante cerrado, incluso comparado con el de otros países del mundo. Entonces, mi pregunta va en este sentido. Si en el año 2013 se realizó una reforma energética para abrir el sector y hacerlo más competitivo y atractivo a la inversión, esta idea cómo se ha visto afectada con la visión energética del nuevo gobierno, que si bien no ha cambiado la ley, al menos a niveles constitucionales, sí tiene una clara tendencia a regresar cosas a como eran antes de la reforma energética. Entonces, ¿esto cómo puede afectar la certidumbre para los inversores, para poder hacer como previsiones de cómo se desarrollará el sector en un futuro? Más o menos esa es mi pregunta. Sí, cómo no, pues me da mucho gusto primero platicar con ustedes. Mi hermano, que también es abogado y es egresado de la UNAM. Yo no estudié en la UNAM, yo estudié en Monterrey, pero él sí se vino a México justamente a estudiar a la UNAM y ahí estudió la carrera de Derecho. Entonces, además de que sé que es una muy buena escuela, evidentemente, eh, y bueno, pues los felicito por graduarse de la UNAM en Derecho. Sí, mira, hay que recordar un poco cómo evoluciona el tema energético en México. Muy rápidamente, por allá de 1992, se hicieron algunas primeras modificaciones a las leyes para permitir la, la participación privada en electricidad, en la generación de electricidad. Después también la participación privada en la distribución de gas a través de ductos. Y después hubo algunos pasos tímidos también con algunas figuras o esquemas para que privados participaran en una parte de la cadena del petróleo, con unos contratos que luego fueron impugnados, pero que se llamaban contratos de servicios múltiples,
que era una forma de Pemex de contratar a privados, porque antes, pues evidentemente era una actividad exclusivamente reservada al Estado. Pero esa fue una forma que se empezó como a trabajar en un poquito en esquemas mixtos. Estos contratos fueron impugnados, de hecho fueron impugnados por el ahora director de CFE, por Manuel Bartlett. Y yo recuerdo que yo estaba en la CENER cuando pasó eso. Fueron impugnados en la Suprema Corte de Justicia y al final la Suprema Corte determinó pues, que eran válidos y que no tenían ningún problema. Pero bueno, ese es un poco el andar. Luego en el 2008 se realizó una reforma que se le conoce como la reforma energética de primera generación, aunque en realidad la primera fue ya como con Zedillo en 1990 y tantos, ¿no? Después, esta reforma en 2008 fue un tirititito, en realidad estaba más amplia. Bueno, Fox intentó una en el 2002, por ahí, que no fue aprobada por el PRI, que tenía una participación importante en la Cámara de Diputados. Posteriormente, en el 2008, Felipe Calderón intenta hacer una reforma energética y salen algunas cosas. Sobre todo sale algo muy importante que es energías renovables. Sale la estampilla postal, bueno, verde más bien, salen algunos otros temas, sobre todo de impulso a las energías renovables, pero todo lo que es petróleo nuevamente queda de lado. Hasta que llega Enrique Peña Nieto, y entonces sí, en el 2013 se presenta la reforma energética, se empieza a implementar en 2014 porque hay un montón de leyes secundarias que son las que verdaderamente pues, le dan más bien la forma a la reforma energética. Y ahí es donde todos los partidos, bueno, gran parte de los partidos, no todos, pero sí gran parte de los partidos aprueban esta reforma y entonces se hace realidad. Digo, un poco el contexto de lo que ha pasado. Si bien ahora que llega López Obrador a la presidencia afirma que no va a modificar ni una coma de la reforma energética, sí vemos cómo ha habido modificaciones, sobre todo en la regulación. O sea, ha sido una forma como de sacarle la vuelta a una reforma constitucional que, pues evidentemente implica mucho más de fondo y más trabajo político y mucho más complejidad hacer una reforma constitucional y echar atrás todo lo que se ha hecho, pero sí han hecho regulación que han modificado las condiciones, ¿no? Yo tengo identificadas unas 7, 8 modificaciones que han impactado pues fuertemente al sector energético en México, prácticamente desde la llegada de la nueva administración. Entonces, si quieren ahorita las comentamos todas, ¿no? Pero de entrada sí diría que no han modificado la Constitución, no han modificado las leyes, pero sí han modificado la regulación. Y ahí es donde han hecho, pues bueno, todo esto. Modificaron también la estructura de la Comisión Reguladora de Energía, es decir, llegaron nuevos comisionados, otros renunciaron. Y desde ahí se ha generado una regulación y desde la Secretaría de Energía también, y ahora también desde el Centro Nacional de Control de la Energía, que también han estado modificando algunas cosas que han preocupado mucho a la industria, como ustedes lo han visto por ahí en los medios de comunicación. Este último acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía va a traer consigo pues una lluvia de amparos y probablemente temas de arbitraje internacional y invocación del investor state, que es una figura que existe dentro de los capítulos del Tratado de Libre Comercio relativos a la inversión, donde es el equivalente a una expropiación, por así decirlo, ¿no? Entonces, como se han hecho muchas inversiones extranjeras y ahora de repente pues de golpe se paran con la inversión ya hecha, la construcción ya hecha, entonces seguramente por ahí se van a invocar investor states, se van a invocar arbitrajes, bueno, se van a demandar arbitrajes y se van a presentar amparos, esos ya están próximos a presentarse. Entonces así está la circunstancia actual con respecto a la regulación y a las leyes. Muchas gracias.
Excelente, vamos contigo, Carlos. Perfecto. Pues muchas gracias. Mi pregunta es un poco más específica que la de Alex, no tan general en cómo abarca esta regulación de la reforma energética actual, pero va un poquito más a cómo, por ejemplo, el tema de ahora el llamado el huachicoleo, el robo de combustibles. Sí. Mi pregunta va más a cómo cómo impacta el tema a los permisionarios que tienen justamente especialidad en actividades de transporte y almacenamiento. Y un poco va también, por ejemplo, en este tema relacionado con lo que dice Alex, o bueno, con lo que comentaba Israel de el tema de cómo ha cambiado la regulación y en ese sentido cómo eso relación afecta a uno como permisionario al mismo tiempo que existe este tema vaya, del robo de combustible, pues del huachicoleo, vaya. Sí. Pues mire, lo que yo les puedo decir es que el huachicoleo pues siempre ha existido, lamentablemente, es, y se han buscado formas de tratar de evitarlo, pero son mafias, ¿no? De hecho, el crimen organizado está detrás de esto. Hacer hoyos en el ducto, por ejemplo, y luego los tapan, pero todo eso durante extensiones de kilómetros, tener gente que lo haga, evitando la seguridad y evitando la cuidado, pues la observación que hacen las autoridades para evitarlo, pues hay muchas personas involucradas y hay mucha corrupción y tal. Sí ha afectado muchísimo, sobre todo porque, bueno, hay por un lado los que pues se portan muy bien, los permisionados que se portan muy bien, los que tienen sus estaciones de servicio y compran eh, ya sea Pemex la gasolina o a otros, ya ahora pues, se puede comprar gasolina prácticamente a otros proveedores, ¿no? Y hay otras marcas incluso y otras estaciones de servicio que no son Pemex. Eh, a ellos les afecta mucho porque usualmente ese huachicol o lo que se vende en el mercado negro, digamos, pues es un precio mucho menor, obviamente, y eso les trae mayores ganancias a algunos permisionarios, algunos empresarios que se dedican a eso y que pues y afecta a los demás, ¿no? Porque pueden dar incluso precios un poco más bajos. El problema, pues como todos vimos, no se soluciona tan rápido y el comprar pipas, pues tampoco creo que es una solución adecuada porque justamente lo que se trata de evitar con el manejo de combustibles con pipas, pues es los riesgos que esto conlleva, la inseguridad, pero aparte es mucho más costoso y es más eficiente y competitivo económicamente hablando trasladar el petrolífero por ducto con estos problemas que tenemos del huachicol. Entonces, sí hay una afectación muy fuerte a los permisionarios, sobre todo a los que dan derechos, por así decirlo, pero es un problema muy complejo que no es tan fácil solucionarlo, también hay que decirlo. Las pipas no creo que sean la solución, pero definitivamente tiene que haber más vigilancia. Hay drones que térmicamente miden, digamos, cuando un ducto pierde presión o está siendo vulnerado o le están haciendo algún agujero para sacar el petrolífero. Pero sin embargo, pues es tecnología costosa al final del día y son cientos de miles de kilómetros de ductos, ¿no? Entonces, pues es un tema muy complicado, que se ha complicado al paso de los años por la corrupción que había tanto dentro de Pemex como con permisionarios, como con el crimen organizado. Entonces, imagínense esas tres, es como un pulpo con muchos ¿no? Tentáculos ahí, tanto adentro de Pemex como en los permisionarios, como el crimen organizado, como en los órganos de seguridad. Entonces, bien difícil el tema. Ok, muchas gracias. Continuamos contigo, Alejandro, en tu Bueno, siguiente pregunta.
De una pregunta es un poco continuación de la primera y ciertas cosas de hecho ya las adelantaron, pero tiene que ver con la decisión que hace pocos días tomó precisamente el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, cuando determinó frenar de manera indefinida la operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el país, ¿no? Pese a que las inversiones y los proyectos ya estaban ejecutándose. Entonces, ya nos habías adelantado que lo que la estrategia de este gobierno es, más que cambiar la ley a nivel constitucional, es hacerlo a nivel regulatorio. Mi pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esta decisión de cancelar las inversiones en energía renovable y si esto implicaría también volver a formas pues, más contaminantes como el combustóleo o otras similares? Sí, sí, cómo no. El acuerdo que emitió el SENACE pues es a todas luces ilegal y seguramente, bueno, no seguramente, ahí ya está trabajando en los amparos que se habrán de presentar. Eh, y pues esto, al igual que los lineamientos de CELS, bueno, que la modificación de los lineamientos de CELS, que también ocasionó que se presentaran amparos y que se otorgaron suspensiones definitivas del acto reclamado, bueno, pues es muy probable que así suceda con este tema, que se ha generado mucha incertidumbre y mucha preocupación en el sector energético. Es un tema grave. Pasamos con tu segunda pregunta, Carlos. Gracias, Raúl. Pues de hecho es un poco, va de hecho muy de la mano justo con la pregunta de Alex y de hecho con todo este tema que estamos platicando de los CELS, porque justo el punto central, focal de mi pregunta era cómo afecta ahora el hecho de que pues los incentivos que antes otorgaban los CELS debido a que ahora su sobreoferta ha llevado su valor al cero, pues entendemos que de alguna manera u otra México incumpliría como de alguna otra manera metas para mitigar el cambio climático, porque pues en teoría ya no, el valor como tal del certificado pues, es cero, entonces no tiene un valor real. Entonces mi pregunta es, ¿cómo afecta entonces el hecho de que este certificado de energía limpia, los incentivos que antes otorguen ahora cambian estos lineamientos, como ya lo habíamos comentado? ¿Cómo afecta eso a temas, por ejemplo, de energías renovables, que sabemos que es un tema que de hecho ahorita en la administración actual pues no es tema prioritario ni siquiera? Lo hemos podido ver, digo, con la construcción de nuestra nueva refinería de Dos Bocas, pero pues sí, a grandes palabras más o menos es cómo afecta este tema de que pues realmente el tener un certificado como esto a su sobreoferta que lleva su valor a cero, ¿cómo afecta esto a temas, por ejemplo, a proyectos de energías renovables? ¿Cómo no? Pues mira, afecta mucho porque tú cuando empiezas un proyecto tienes un modelo de negocio y tienes un modelo financiero en el cual le incluyes este tipo por ejemplo, en este caso, de variables o de factores, o en este caso los sales. Y todo ese modelo financiero pues está soportado con estas regulaciones y con estas reglas y con los lineamientos. Al momento que los pretenden cambiar, pues te afecta totalmente tu planeación financiera, tu modelo financiero, y también te afecta la certidumbre jurídica que tenías para cuando hiciste el proyecto, cuando lo construiste o cuando lo echaste a andar. Entonces, sí hay una implicación muy fuerte también. Los lineamientos o la modificación a los lineamientos no ha surtido efectos porque hay suspensiones definitivas. Entonces, por el momento las cosas se mantienen en el estado en que se encontraban, digamos, ¿no? Antes de la pretendida modificación. Pero sí, sí estas situaciones pues preocupan mucho, ¿no? Porque nuevamente lo más importante para un desarrollador, un empresario, un inversionista, es la certidumbre jurídica. Y la certidumbre, y lo iría un poco más allá,
la certidumbre regulatoria también, ¿no? Digo, van de la mano, pero sí, cuando hablamos de certidumbre jurídica, usualmente pensamos en pues, las leyes como tales, ¿no? El marco legal, pero también hay un marco regulatorio y ese marco pues es el que está siendo modificado. Entonces, es muy preocupante, ¿no? Pero sí, trae impactos muy fuertes, sobre todo financieramente hablando, a los proyectos. Ok, muchas gracias. Perfecto. Pues sin duda, las aportaciones han sido muy buenas y pues espero que hayan tenido un buen panorama. No sé si tengan alguna otra en el tintero antes de que pasemos a la conclusión o quieran tocar otro punto, Pues yo no, Alex, no sé. ¿no? Quedaron bastante bien. Sí. Perfecto. Entonces, pues antes obviamente de cerrar, pues me gustaría obtener de los tres, por supuesto, pues qué se llevan de esta conversación y también un poco el mensaje de reiterar la importancia justo de esta materia, ¿no? Que es ahora sí que poner las reglas en claro y el juego, ¿no? Ahí en ese sentido, ¿qué se llevan de esta conversación? ¿Por qué es importante acercarnos al derecho energético? Tener un poco de nociones de cómo sus implicaciones afectan a este sector. Entonces, si quieres, pues arrancamos con nuestro invitado especial, el maestro Israel, para esa Cómo parte. no, muchas gracias. Fíjense que a mí me tocó en 2012 lanzar, junto con un destacado grupo de abogadas y de abogados, ya involucrados previamente en el sector energético, en todas estas fases que hemos tenido en México de modificación del tema energético legal y regulatoriamente hablando. En 2012, junto con este destacado grupo de abogadas y abogados, lanzamos el primer diplomado de Derecho Energético en México. Antes no había como tal la materia, que es lo que siempre dije, ¿no? O siempre pensábamos, decíamos desde la Academia Mexicana de Derecho Energético y un poco antes incluso decíamos que los abogados que estaban involucrados, bueno, abogados y abogadas que estaban involucrados en el tema, era porque habían trabajado en Pemex, en CFE o en la Comisión Reguladora de Energía, que acaba de cumplir justamente 25 años el año pasado, si mal no recuerdo. Y, y en algunas empresas que empezaban a desarrollar temas energéticos que no eran Pemex ni CFE. Entonces, o sea, empíricamente, digamos, o los que sí habían ido a estudiar a otras partes del mundo, donde sí había las carreras enfocadas al tema energético, pero sobre todo que ya había algunas carreras por ahí de derecho energético como tal. Pero en México no había. Entonces ahí lanzamos este primer diplomado y la verdad es que para nuestra sorpresa fue bien exitoso, había mucho interés. Si mal no recuerdo, se apuntaron 100 personas al diplomado. Y desde entonces ha sido, yo creo que de los diplomados más exitosos que tiene la Libre de Derecho, sobre todo por ser pionero en esto. Ya posteriormente también la UNAM lanzó una especialidad, que también nosotros estuvimos ahí un poco en contacto con ellos para ver qué podíamos hacer juntos. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León y lanzó la maestría en Derecho Energético y la Universidad de Monterrey lanzó la especialidad en Derecho Energético. Y también ya por ahí sé que en otras partes del país hay otras universidades también ya lanzaron sus programas de Derecho Energético. Pero es bien interesante porque sí había ingeniería en eléctrica, bueno, obviamente en energías renovables o temas solares o temas tal, o un poco más especialidades en temas de gas y tal, o hidrocarburos, pero derecho energético como tal, o sea, que abogados estudiaran específicamente el tema de energía, pues no había. Y ahora pues me da gusto que ya hay muchos, bueno, hay mucho interés, por lo menos de abogados que quieren irse por este lado y pues bueno, creo que es algo benéfico para todos. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué? Pues vamos contigo, Carlos, igual si me apoyas un minuto para
Sí, claro. Para tu conclusión. Claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias, Israel, por las muy valiosas aportaciones. Creo que es importante ver pues, el punto de vista de quien está inmerso en este tema energético en el país, y digo, y más ahora que es un tema bastante candente, como mencionábamos. Y pues la verdad, como bien mencionas, es el hecho de ver cómo el interés crece por todos y que inclusive como nosotros, como alumnos, como abogados especializados en la materia, y que pues sí, que el hecho de ver o sea, que hay gente que de verdad está inmersa en esto, que está interesada como tal, digo, en la UNAM, que en nuestro plan de estudios no existe como tal una materia que se llame Derecho Energético, me parece que en el nuevo plan de estudios sí, pero pues es algo que es de hoy, ¿no? Vaya, que es algo tan cotidiano como cualquier otra cosa que hacemos, y creo que es importante que ese interés se siga pues desarrollando, generando para todos nosotros como alumnos, como ciudadanos, como maestros, a palabras más o menos eso. Muchas gracias. Muy Gracias. bien, sí, claro. Alejandro. Bueno, igual muchas gracias por la invitación y siguiendo la línea de lo que han dicho, pues yo invitaría a la gente a que pensara en la importancia del derecho energético y no lo viera como algo tan lejano, tan esotérico, ¿no? Porque, como había mencionado Israel en la plática, pues la regulación tiene que ver directamente con el cómo las fábricas tienen acceso a electricidad, el cómo nosotros consumimos energía en nuestros hogares. Entonces, no es algo tan lejano, al revés, es algo que nos afecta pues todos los días, y por lo tanto hay que darle la importancia que tiene el tema, discutirlo. Yo creo que entre más lo discutimos y más escrutinio haya sobre las decisiones que toma el gobierno, pues estas tenderán a ser mejores. Entonces eso, ¿no? Yo cerraría con invitar a la gente a que reflexionara la importancia que tiene el derecho energético en nuestras vidas diarias. Excelente. ¿Cómo Pues no? muchísimas gracias a los tres. Sin duda fue una mesa muy nutrida y pues nos llevamos varios aprendizajes. Espero les haya gustado la dinámica. Gracias por su tiempo, su disposición, y también a todos nuestros eh, video visores que andan aquí en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias, Raúl. Gracias.